Bienvenidos a un nuevo video de un resumen del libro de Ética de las Organizaciones de Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas Marroquín. Vamos a mostrar los 10 capítulos de este libro y las ideas más sobresalientes, resumiéndolas así para que pueda comprender sobre lo que trata este libro. Entonces, empecemos. Capítulo 1. La ética en la decisión en los negocios. La ética dentro de la empresa no solo debe ser una palabra, sino que tiene que llevarse a la práctica, en hechos. De acuerdo con el pensamiento de Simón, en la toma de decisiones tiene un comportante y un elemento de valor. De una decisión mala, equivocada de un responsable de negocio es posible afectar y hunda a una organización. En 1989, una empresa de petróleo que se llama Exxon Valdez derramó una gran cantidad de petróleo, la cual la llevó a clasificar en una de las empresas muy bajas, en un lugar de las empresas de muy bajas. De ahí la importancia de la toma de decisiones. Los hechos llaman a la reflexión y ponen en evidencia la importancia de la ética en las decisiones empresariales. La ética en el sentido riguroso forma parte del proceso de toma de decisiones de la organización. En el mundo actual se tiene la era de la globalización. La dependencia de la compañía y la lealtad ha estado y ha venido a sustituirse por el distanciamiento y el cinismo. En la actualidad la información está instantáneamente disponible y abunda en el mundo. El secreto del liderazgo es que ya no hay ningún secreto, porque simplemente todo se encuentra en la red. Todo está en el internet, ya no hay que ocultar nada. En virtud a la velocidad del cambio en el mundo actual, el hombre se confunde y se desorienta de tanta información que existe. La ética es una parte de la filosofía que trata de lo moral y de las obligaciones del hombre. Ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. La ética es una de las tres áreas de la filosofía de la ética. Y la ética es el juicio moral. La ética es el estudio de los componentes como el bien y el mal, lo correcto, lo equivocado, lo moral. La moral es la ciencia que trata del bien general y la acción humana en orden a su bondad y a lo malo. Viene del latín monus, que significa costumbre. Se concluye que la ética se implica más hacia la teoría, tanto la moral más hacia la práctica. La ética en los negocios rige el comportamiento, también desempeña los valores. Las personas podrían tomar decisiones distintas en situaciones de ética similares, debido a los diferentes desarrollos cognitivos, a la moral, a los valores que tienen, la cultura, la estructura de la organización y las oportunidades de la empresa. Eso ayuda a tomar las decisiones. Los valores es algo fundamental que no necesita ser demostrados por ser evidentemente reconocidos por todos. Los valores se miran. Los valores se miran que tiene cada persona. Los valores cambian porque dependen de la cultura en general, de los comportamientos religiosos, la raza. Los tipos de valores se pueden encontrar en la sociedad, son distintos, en los cuales tenemos los valores morales que distinguen entre el bien y lo malo, lo ético que distingue entre lo justo y lo injusto, los valores eróticos que distinguen entre el amor y el rechazo, los valores vitales que se distinguen entre la vida y la muerte, valores bióticos que tienen que ver con el bienestar y el malestar del humano, como la calidad de vida, los valores estéticos que tienen que ver con lo bello y lo feo, los valores de conocimiento entre la verdad y lo falso, los valores religiosos, los valores místicos que tienen que ver con lo finito y lo infinito, los valores espirituales y los valores etnonísticos que tienen que ver con el desagrado y el agrado, y la libertad, la paz, y los valores ambientales, los valores éticos que realizan la libertad del ser humano y le ayudan a guiar a la selección de sus acciones individuales. Ahora bien, vamos a entrar al tema de los principios empresariales, que son la razón de existir de la empresa con la forma en la que está desempeñando su función en la sociedad, integrando valores, y estos valores se convierten en prácticos.
Las prácticas empresariales son un fiel reflejo de los principios, valores de una empresa. El respeto es un valor principal que significa reconocer a los individuos que sostienen relaciones afuera de la empresa, poseen autonomía, vida propia, dignidad, derechos y necesidades. Los principios forman la base de la confianza y cooperación. También contribuyen a la moral de los individuos. El sentido común cambia de acuerdo con las necesidades de las personas, responde a necesidades reales y concretas. De esto se puede definir que mientras la ética es un concepto universal, la moral es un concepto local. En el proceso de la decisión, para que un acto sea libre, debe de ser voluntario. Para ello debe intervenir la razón, el pensamiento. La decisión nace de la voluntad impulsada por la inteligencia. La voluntad no puede pretender nada si no presenta antes un intelecto, si no se ha estudiado esa decisión. La voluntad es la que decide. Cuando se toma una decisión ética se reflejan los principios morales en los cuales se han crecido la empresa, que son las reglas que se han aplicado para decidir si algo es bueno o malo. Algunos métodos que se tienen para la toma de decisiones las empresas y se usan, lo teólogo determina si una decisión son moralmente basados en las consecuencias y se basa en las consecuencias. El pensamiento deontológico piensa en bien y lo mal. En la inherencia del acto debe seguir el comportamiento independientemente de los resultados. Los dilemas éticos están dentro de la empresa porque son argumentos que tienen la duda y la disyunción. Los problemas éticos son verdaderamente dilemas gerenciales porque presentan un conflicto entre el desempeño económico de la organización y su desempeño social. Por la mayoría no es fácil elegir una acción inteligentemente. Al enfrentar a un dilema es natural sentirse inseguro en un espacio de intervención donde se intervienen las emociones. La ética de la empresa es de interés recalcar a los trabajadores lo bueno y lo malo, los que les conviene según sean sus necesidades. Al cumplir una función dentro de esta estructura, cada miembro de la organización toma decisiones que perjudican no solo a la persona, sino también a las diferentes personas que hay dentro de la empresa. En la toma de decisiones, la indecisión nunca ha sido eficaz. No tomar una acción es una decisión tan completa como el tomar una acción específica. La indecisión puede provocar frustración, estrés, resignación, fracaso, infortunio y olvido. La indecisión nace de que se desperdicie el tiempo muy valioso que se tiene. El no decidir aumenta los niveles de estrés, ya que los agentes a una realidad sus sueños y de alcanzar sus metas. La personalidad de la toma de decisión es necesaria un factor determinante. Entre los errores más frecuentes de la toma de decisión está la ausencia de objetivos claros. Un dirigente eficaz ha de tener objetivos, empujes, rapidez y carácter. El libro nos dice que si sabíamos que en el mundo los negocios se pierden más ganancias y oportunidades por indecisiones que por decisiones equivocadas, los directores y los jefes de personal deben de integrar sabidurías éticas a su sabiduría administrativa y adoptar medidas necesarias a fin de crear y de mantener un clima ético en sus organizaciones. Los objetivos son la base de las decisiones y el pilar fundamental del liderazgo. Para tomar buenas decisiones se debe tomar en cuenta la ética de la empresa y poder venir y decirle a los empleados qué es lo bueno y lo malo y qué es lo que queremos según nuestros objetivos alcanzar. Entonces desde ahí se va a partir a tomar decisiones buenas. Si una persona toma decisiones buenas tomando en cuenta lo ético, los principios y los valores de la empresa, pues va a ayudar a tomar decisiones. Si no se toman decisiones, también se está tomando una decisión de no hacer nada y se pierde el tiempo. Entonces de ahí la importancia de la toma de decisiones dentro de las empresas y tener ética, tanto ética y moral dentro de la organización. Este ha sido el capítulo número 1 de este libro.
El capítulo 2, habilidades éticas frente a los retos de la globalización. Una economía global, según OMAE, cuenta con 4 características principales. Una, no establece fronteras, ya que todo se hace por internet. Es invisible, se realiza por medios electrónicos y no se sabe con qué personas se está chateando. Es tecnológicamente conectado porque todo se hace en línea y se mide en múltiplos. Esta característica exige de los actores la capacidad de ver el futuro y de tener la valentía de crear. No es posible una economía global sin la capacidad de innovar. La globalización es un proceso imparable al que está impulsado en forma definitiva la tecnología y el afán humano y económica por romper las barreras. Los hombres prudentes se dice que son aquellos que saben prever los acontecimientos. La realidad de hoy en día es que se está en busca del dominio. Está en busca del dominio, ahí entra el afán de la globalización. No debe hacer que se pierda en vista al hombre, según que es un ser espiritual. Dentro de la globalización se desea acabar con la pobreza a través de varios mecanismos y estrategias y llegar a un acuerdo que para acabar con la pobreza se llegó con un acuerdo para acabar la pobreza y la injusticia social. No se puede acabar con programas de asistencia, con ayudas humanitarias. Se necesita generar más inversión que promueva mayor actividad económica y mayor creación de empleos, que esto ayudará a que la gente genere su propia economía. Mientras se siga pensando que la pobreza se combate con soluciones mágicas, no se llegará a su fin. La globalización tiene muchas cosas a favor, abre infinitas posibilidades de actuación. La eliminación de barreras y de límites es siempre algo bueno para favorecer la libertad humana, y la globalización busca esto, pero al mismo tiempo se produce el peligro de perderse en un mundo en un mundo donde se toman inmediatamente decisiones incorrectas. Se empieza a confundir lo real con lo virtual, se confunde lo importante con lo urgente, en el cual en una computadora un mensaje viene y se distrae el trabajo. El teléfono móvil viene a distraer de lo que es importante. En situaciones comprometedoras viene y hay una llamada, en lo cual esto es una desventaja de la globalización. La globalización es ya un punto sin retorno, está cambiando y modificando los hábitos y conductas, también las formas de hacer negocios. Otra característica evidente es el progreso tecnológico en el que se está inmerso. Sin él sería imposible la globalización. Los cambios técnicos crean una velocidad espontánea. El método ayuda a explicar las leyes de la evolución del mundo. La técnica, en cambio, permite transformar el mundo. El progreso técnico ha contribuido al auge del conocimiento. En la actualidad estamos en conocimiento se accede de cualquier rápido el conocimiento desde cualquier lado del mundo a una cantidad de información que ningún humano sería capaz de retenerla y asimilarla y actuar conforme a esa información. Es equivocado pensar que la sociedad del conocimiento se reduce a disponer de complejos instrumentos electrónicos que hacen más fácil el acceso a la información. Para posibles confusiones es pensar que la sociedad del conocimiento significa tener más información. La información es solo un aspecto del conocimiento, porque una cosa es tener información y otra cosa es saber de la persona qué está pasando, cómo sucede. Dentro de la globalización se tiene el afán cibernético, que es acceder a cantidad enorme de información, pero llega un momento en el que el exceso de esta puede saturarse y hacer imposible aquello para lo que se desea la información. Pensar, aprender y decidir. La cantidad de información no sustituye a la calidad, a la relevancia de esta información para las decisiones que se deben tomar. La competencia tiene efectos muy positivos sobre la acción humana. Estimula la creatividad, requiere una actitud proactiva del director, equilibra el poder y da mayor importancia al cliente, mejora el servicio y reduce los precios.
apariencia insignificativamente, que tiene un valor que no se puede reflejar en un precio. Es más, cuando se les da un precio, pues estos vienen a ser desnaturalizados, y entre estas cosas está, por ejemplo, el amor que se tiene a un hijo de parte de una madre, una puesta de sol, un recuerdo familiar o un detalle del servicio de un amigo. Esto no se le puede dar un precio porque se viene y se le quita el valor que se tiene. Entonces no se puede comprar eso porque es algo que nace y no se puede adquirir, como la felicidad también. Solo con la felicidad, con el dinero, puede ser momentánea, pero no se puede ser permanente y tener un gozo continuo, que este es pues va a estar triste uno, pero después se va a estar gozando. Entonces, pues no se puede dar un precio a la felicidad y a diferentes cosas y emociones. La competencia supone pensar la competencia no puede entenderse solo como una lucha por el poder y por la cuota del mercado, porque entonces la competencia se comprometería y se convierte en un juego de suma de cero, por lo cual hacemos menos eficiente, se hace menos eficiente. Muy en relación con la competencia está la otra idea del consumismo. Es mediante el cual se consume, se satisfacen las necesidades propias, y por lo cual se puede decir que el consumo es una fuente de bienestar. En esta tarea es donde las empresas cumplen su función social, puesto que les corresponde a ellas proporcionar los bienes y servicios útiles para la sociedad. Demandan el consumo que se dirige a un tipo de bienes que se caracterizan por agotarse, por consumirse. Son bienes que bien se podrían llamar excluyentes porque disminuyen según se va usando. Por ejemplo, un pastel, el cual, si lo como, disminuye. Los cargos directivos en las empresas, las oficinas y los beneficios, esos también disminuyen. No obstante, hay otros bienes que no se comparten así, sino por lo contrario, al compartirse crecen. Estos bienes compartibles son bienes compartibles, escapan de la ley del mercado y de la sociedad del consumismo. Esta relación son aquellos bienes mencionados antes que tienen valor, pero no tienen precio: la amistad, el amor, la solidaridad, etc. Los bienes excluyentes se promueven en el orden del tener, el orden de la propiedad, mientras que los bienes compartibles se mueven en orden del ser, porque pertenecen al interior de la persona, a lo que nace de uno mismo. Una última característica que es parte consecuencial de todas las anteriores es una orientación hacia los resultados. La lógica de los resultados se guía por el principio de lo que es eficaz y verdadero, es decir, que solo importa aquello que demuestra su efectividad. La globalización reclama un orden para la sociedad. El proceso técnico hace cuestionar no solo qué se hace y cómo se hace, sino también para qué se hace. La gestión del conocimiento recuerda la necesidad de pensar. Se pregunta por el largo plazo. Todas estas ideas, a menudo olvidadas, tienen un profundo contenido ético. Por esto, apelar a la necesidad de una visión ética en la empresa no es solo una cuestión de supervivencia de quien se dedica a estas circunstancias, sino también a una necesidad real. Ahora vamos a ver los principios éticos para la organización. Son principios generales que deberían tenerse en cuenta si se quiere adoptar una actitud ética comprometida en la sociedad actual. El principio de personalidad. La persona siempre es un valor en sí misma, por sí misma, y con tal exige considerada y tratar. La actividad de la empresa debe orientarse al desarrollo individual. Esto está con relación a los empleados de la empresa, que tienen una serie de derechos, salarios, puestos de trabajo dignos y desarrollo personal que debe respetarse. Pero con los clientes se debe tener servicios y un producto que no solo sea útil, sino que también sea bueno.
Principio de orientación al bien común. La orientación al bien común estima a la persona, a la empresa, a ir más allá del interés particular y a buscar aquello que es bueno para el conjunto de sociedad. Tiene como dos puntos referentes propios del principio de la solidaridad y el principio de la subsidiariedad. El bien común llega a una mentalidad global por la misma razón, ordena la competitividad y busca que la sociedad se convierta en un juego de posibilidades donde todos generen y ganen. Principio de orden de responsabilidad. Este principio ayuda a no perderse en el sentido de responsabilidad y a señalar prioridades en la acción. También tenemos el principio de responsabilidad, lleva a pensar en lo que es máximo, se orienta al bien común, supone un momento de expansión de la responsabilidad propia. El orden de responsabilidad ayuda a priorizar, empezar por aquello que está más cerca, no solo en el tiempo y en el espacio, sino que también con respecto a la obligación personal y profesional. Y el principio de prudencia directiva. Las necesidades empresariales tienen una gran competitividad porque el directivo necesita muchas variables antes de tomar una decisión. El directivo que piensa en el que prevé es el que prevé, el que sabe adelantarse a las situaciones. De otra forma se limita a dejarse llevar por las circunstancias. Cada decisión es un proceso en el que se toma relación con el principio y valores propios. El modo se convierte influyente en la decisión y a su vez porque también el individuo ha afirmado en ellas. A partir de estos principios desarrollará toda ética. Proponer que estos principios se ponen en cuenta a la hora de pensar en la toma de decisiones, en la dirección de empresas y en la vida en general. Se debe tomar en cuenta los principios y los valores para tomar las decisiones y así poder llevar a cabo una buena decisión que no perjudique a las personas. La idea de una sociedad solidaria nace de la Revolución Francesa, con ella el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres palabras marcan de algún modo la inspiración del hombre. La idea de libertad e igualdad son las que han sido más aplicadas y más tratadas y buscan con más ideal. No así la idea de fraternidad, que es la última que se viene a desarrollar en ella. El hombre ha luchado por un mundo más libre y más igualitario, pero olvida la fraternidad. En cambio, en énfasis a una idea de fraternidad llevaría al hombre a un mundo más solidario y con mayor preocupación por el bienestar del prójimo. La fraternidad es preocuparse por el hermano. La libertad tiene una dimensión más profunda porque el hombre esencialmente es libre. La igualdad radica también en la persona al compartir una misma naturaleza. Una buena actitud para orientar la igualdad es el saber escuchar. Un presidente, un directivo que sabe escuchar a sus empleados empieza a considerar como iguales a todos. Una empresa en donde todos, cada uno en su nivel, tiene cierta capacidad de dirigir, es decir, de tomar una decisión libre. Es importante. La fraternidad no solo es vivir de justificación, sino también reclamar la virtud. La solidaridad ayuda a crear en el individuo la fraternidad. Es el saber perdonar, saber reconocer que todos pueden equivocarse. Es el primer paso para hacer una sociedad solidaria. La precisión puede provocar acciones no éticas. La presión provoca decisiones no éticas y ayuda a tomar decisiones. Como resultado, la presión personal puede hacer que el individuo ponga sus necesidades encima de los demás. Las personas que se concentran tanto en lo que hacen que no tienen tiempo de parar a reflexionar cuando se trata de una toma de decisión poco ética. Muchas frecuencias es porque simplemente no se reflexiona de la ética de la situación, pese a la sugerencia contrario de la comunicación. Esas elecciones se hacen de modo apresurado y pasando completamente por alto las consecuencias de quien resulta afectado o perjudicado, o si se dispone de otra opinión en este momento. Cuando se toman muchas decisiones aceleradamente y se toma primero mi bienestar, pues no vengo a ser una sociedad solidaria, lo cual debemos de ser solidarios con los demás. A la hora de tomar una decisión debemos de pensar si esto está perjudicando a mi compañero. Entonces debemos de venir a ser solidarios para que así la globalización no venga a ser un problema, sino venga a ser una ayuda para que la empresa pueda darse a desarrollar. No se necesita poner primero mis necesidades, sino
venir y poder pensar en los demás. También tenemos que pensar en nosotros, pero también debemos de pensar en los demás y de forma conjunta hacer una sociedad solidaria. Entonces, hacer una sociedad conjunta y pensar en los demás es necesario dentro de una institución para que así se pueda alcanzar el éxito junto con los objetivos y los principios, y así poder venir y poder dentro de una institución hacer una sociedad unida, pensando por el bienestar de todos. Tanto el director como los empleados, los colaboradores deben de estar pensando en el bienestar común. Esto es lo que nos quiere dar a entender el capítulo número 2 de este libro. Vamos a entrar al capítulo 3, que es de la responsabilidad social al emprendedor social. ¿Y qué es un emprendedor social? Son personas que buscan darle solución a una problemática por medio de su emprendimiento. El emprendedor identifica una necesidad y da una innovación. Todas estas personas tienen muchas características, pues están dispuestos a aprender, lo cual les genera muchas experiencias en diferentes áreas. Son de mente positiva, creativos, innovadores, con gran autoestima, les gusta destacar de forma positiva entre los demás, son responsables, tienen iniciativa, son optimistas, líderes y son visionarios. Es un agente de cambio social, pues esto no se detiene hasta conseguir la transformación social. En el siglo que comienza no basta con que las empresas generen valor solo para sus accionistas, sino que deben hacerlo también para la sociedad en la que actúan. Las empresas del siglo XXI tienen que tener la responsabilidad social, es imprescindible para el éxito de su empresa. La idea que sustenta la responsabilidad social corporativa, entre siglas RSC, es el compromiso que las organizaciones tienen con el compromiso social y el desarrollo de las actividades. La idea que sustenta la responsabilidad social comportamiento se refiere al compromiso que las organizaciones tienen con la sociedad en la que desarrollan sus actividades. La teoría de la RSC debe emerger dentro de la teoría del contrato social. Esta apuesta a la existencia de un contrato entre la empresa y la sociedad, en la que radica y que se entiende como el conjunto de acuerdos mutuos entre las instituciones sociales. En este caso, las empresas y la sociedad hacen un acuerdo mutuo y hacen un contrato para que tanto las empresas puedan favorecer a la sociedad y la sociedad pues se beneficie de las empresas, y así puede haber un acuerdo mutuo. Dentro de vamos a hablar de la responsabilidad social corporativa, que se debe llevar a la práctica con 3 acciones principales o 3 conceptos, principios, los que motivan, que justifican y orientan la actuación de la empresa. Se entiende por principio las creencias y valores que mueven a los individuos a actuar de una determinada manera. En este sentido, la empresa puede ser considerada de 3 maneras: como una institución, como una organización particular o como el conjunto de individuos que la integran. También tiene de tomarse en cuenta los procesos, son los análisis del entorno y las respuestas sociales, como lo son los programas sociales. Son procesos específicos diseñados para actuar en un conflicto o una área social concreta. También entran lo que son las consecuencias, que son los resultados de esta actuación de los programas que se hacen. Entonces tenemos que ver que se deben tomar en cuenta estos 3 para poder ver y llegar a una práctica social pues factible, en la cual se ayude a toda la sociedad. Eso es lo que nos quiere dar en capítulo número el capítulo 4, que se titula La ética en la administración. Cuando se habla de ética en el campo de la administración, también es preciso distinguir entre lo que se observa que hace en la actualidad los gerentes y lo que debería hacerse como gerente ético. Lo primero se denomina a menudo ética descriptiva, es decir, se describe lo que los gerentes hacen efectivamente en función de su ética o de sus actos y decisiones respecto a su carácter ético. En cambio, cuando se habla de lo que los gerentes deberían estar haciendo o deben hacer, se trata de ética normativa. Este capítulo se ocupa tanto de la ética descriptiva como la normativa. Sin embargo, la principal cuestión tiene que ver con lo que los gerentes deberían estar haciendo por fortalecer su propia ética y los ambientes éticos de su organización. La sociedad
espera que los gerentes sean éticos y muestren respectivos a las expectativas de la sociedad y de sus propios participantes, y desea mantener su legitimidad como gerente en la sociedad. Existen modelos de modalidades de la administración. En la administración y moral, los objetos de la gerencia son puramente egoístas y en el individuo actúan en beneficio propio y centran exclusivamente en la rentabilidad y en el éxito de la organización. Ahora vamos a hablar de la administración moral. Se enfoca por ser ética en función de sus intereses aplicados en las normas éticas y los principios profesionales de conductas, motivos, objetos, orientación hacia la legitimidad y estrategias general de funcionamientos. La administración amoral, los gerentes amorales involuntarios. Estas se dividen en dos, que los gerentes que tienen intenciones pero no se dan cuenta de que sus acciones y actos de negocio pueden dañar a aquellos con quienes interactúan. Ahora bien, la segunda parte de esta, los gerentes amorosos deliberados siempre creen que las consideraciones éticas atañen solo a la vida privada o a los negocios. Son personas que rechazan la idea de mezclar los negocios con la ética. Entonces podemos ver que es muy importante que dentro de una institución, tanto el gerente, que es la principal líder y el que guía, pues tenga ética, para que así pueda existir una buena funcionamiento de la empresa y pueda crearse un clima de organización muy efectivo, donde todos puedan actuar y trabajar conforme a sus ideales y poder llegar al objetivo de la empresa. Y no solo en el objetivo, sino pensar que el individuo es humano, en el cual tiene emociones y sentimientos, y también tiene que las dos ideas las tiene que complementar y así poder llegar a ser exitosa la empresa, y solo así se podrá venir y poder tener una ética dentro de la empresa. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender el capítulo número 4 de este libro. Ahora bien, vamos a entrar al capítulo 5, que se titula Ética y el liderazgo. La ética no es solo cuestión de personas, es algo claramente interpersonal, donde se integran todas las personas. El líder es el que sitúa al frente y no es el único, todo puede depender de él. El líder no es más que un motor de la organización, que de la doctrina que programa los objetivos estratégicos. El liderazgo tiene una tarea interior de cara a cara a la organización y otra tarea exterior, es decir, su proyecto sobre la sociedad. El líder emergente de la sociedad por su voluntad de poder evidencia en cualquier situación. Un liderazgo eficiente se define como aquel que produce un movimiento hacia el logro de lo mejor a largo plazo para los grupos. El líder es aquel que es capaz de llevar a los que están con él al éxito, y el éxito supone obtener avances reales, efectivos, indiscutibles y objetivos. El líder y sus cualidades. El líder prevé y adelanta a lo que ocurrirá mañana. El líder siempre tiene respuestas, es honesto con su organización y no existe ni el lujo ni el exceso. Sabe reconocer sus errores. El empoderamiento quiere decir que las personas usan ese recurso disponible como su cuerpo, juicios y emociones a fin de actuar de forma coherente para lograr mayor potencia en sus acciones y efectividad en sus resultados. El empoderamiento o adquisición de poder se puede ejercer a través de la expansión de las capacidades de aprendizaje, donde la persona guiada por un experto se concentra mediante sus recursos personales disponibles, imagina nuevas posibilidades de acciones y actúa en la dirección que le lleva a lograr. Los líderes crean visión, inspiran, se comprenden y infunden el sentimiento del compromiso. Tienen oportunidades o contemplan lo que es posible, traducen la visión en acciones, tienen aspiraciones y empatía. Los líderes son responsables de movilizar los recursos emocionales, espirituales de la compañía. El liderazgo situado en una función de la correspondencia entre las habilidades adecuadas y las circunstancias de la situación. El liderazgo organizacional es una función del papel desempeñado en una organización jerárquica, donde las habilidades y responsabilidades en cada nivel están definidas con claridad. El liderazgo visionario cree que el ingrediente crucial de la visión y la capacidad y de la movilización a la
En este capítulo habla sobre una jerarquía de necesidades humanas y que cada una de ellas debe satisfacerse para alcanzar el siguiente nivel. La primera etapa de las necesidades humanas es el alimento, el techo, los elementos indispensables de la vida sin las cuales el hombre podría vivir. Las necesidades de segunda, es decir, liberarse del temor y la inseguridad. Se busca el efecto del sentimiento de pertenencia, la sensación de una forma, una comunidad con los demás. Se intenta alcanzar la autoestima, sensación profunda de quiénes somos nosotros. Entonces podemos ver que ahí encuentran estos niveles que son pues uno de los más importantes, en los cuales pues se debe desarrollar tomando otros niveles en los cuales esto va a ayudar a que se pueda tomar y llegar a alcanzar una meta como humano. Entonces, para poder desarrollarse totalmente, eso es lo que nos quiere dar a entender este capítulo, y esto es lo de que el capítulo nos quiso decir. Ahora entraremos al capítulo número 6, que es la conducta ética del emprendedor. Las empresas pequeñas que inician sus actividades en el mundo de los negocios deben nacer bajo un marco de ética empresarial y responsabilidad social que le permita florecer en los términos comerciales a través de sus principios y valores. Por eso es imperativo que el joven emprendedor cuente con un marco de referencia ético consciente con el ecosistema empresarial en el que se encuentre inmerso. Cada vez que se presencia en una cadena productiva debe ser compartido con las prácticas aceptadas por las empresas que la conforman. La conducta ética y la responsabilidad empresarial son interactivos de gestiones para las empresas de cualquier tamaño e independientes la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Las empresas emergentes se encuentran inmersas en un complejo y dinámico ecosistema cuyo impacto se manifiesta en todas las dimensiones de la gestión empresarial. Un punto a favor de esta pequeña empresa aparentemente cuenta con las ventajas en cuanto a la supremacía de su conducta ética. El proceso ético de la toma de decisiones de las pequeñas empresas va más allá de una actitud y los valores del empresario. La conducta empresarial está normada por al menos 5 esquemas de valores de diferentes niveles y alcances, como los estándares culturales, patrones de industria, cultura de la empresa, estándares personales de conducta y valores que surgen de las situaciones diferentes en la toma de decisiones, como la conducta ética del emprendedor versus el trabajo interno versus el descanso, ahorro versus deuda, responsabilidad de personas versus derechos individuales, competitividad versus colaboración, aceptar el destino versus luchar para cambiarlo, diferencias versus igualdad de género, sacrificio versus interés personal, igualdad versus justicia, acumulación versus distribución de riquezas, productividad versus calidad de vida. Las empresas pequeñas operan casi siempre en mayor información y reflejan con mayor facilidad las responsabilidades y las actividades del emprendedor. De esta manera, el estudio con mayor profundidad la perspectiva de las pequeñas empresarias hacia sus responsabilidades, se ha encontrado que sus conductas diferentes de la conducta asociadas con los empresas más grandes, mientras que el efecto de las decisiones en esta última es considerada la mayor magnitud. Las pequeñas empresas son más exigentes, toman decisiones que reflejan los valores fundamentales del dueño o directivo. Para ser eficaz en estas tareas, el emprendedor debe ser sincero, conveniente, honesto, congruente, sin dejar de puntualizar los dilemas éticos. Puede poner en tela de juicio la moralidad de la empresa. No obstante, los directivos y emprendedores siempre están expuestos a importantes dilemas éticos, toda vez que su actividad diaria tiene que ver precisamente con conciliación una serie de intereses económicos con el comportamiento moral. Las economías contemporáneas que toleran la corrupción en el ámbito de los negocios desalientan a los inversionistas extranjeros, quienes buscan otra opción para sus operaciones internacionales. Los mejores empleados prefieren trabajar para una empresa con buena reputación moral. Por otra parte, algunas compañías van más allá de
o establecido legalmente o de las expectativas de la sociedad y actúan en forma sobresaliente con el terreno moral. Entonces es muy importante que dentro de una empresa exista esa confiabilidad de la moral, tanto para los inversionistas, para los trabajadores y todas las personas que puedan creer que esta empresa sí es eficazmente buena, en la cual va a contribuir a la sociedad y no, pues que no va a venir a dañar la sociedad. Entonces de ahí la importancia de ser éticamente morales y poder tomar buenas decisiones para que así pueda tener un buen... Vamos a entrar al capítulo 7, ética y ventajas competitivas, la responsabilidad social de ser competitivo. Cada empresa tiene grupos de intereses. Uno de estos grupos de interés posee una expectativa específica de recibir algo por una contribución a la empresa: sueldo, salario, calidad de servicios, precios razonables, utilidades, entre otras cosas. Al igual que los otros grupos de intereses, las obligaciones de las empresas hacia los trabajadores se extienden más allá de la retribución económica. La responsabilidad social de ser competitivos, sosteniendo que las actividades económicas incorporan en gran medida interacciones sociales y estas unidas por normas, pautas, obligaciones morales y hábitos que dan forma a la sociedad. La ética y generación de la riqueza en la toma de decisiones racional, tomando en cuenta que en este modelo de moralidad se considera intrínsecamente bueno y como un fin más que un medio en un conflicto entre generaciones de riquezas y moralidad. Esta última siempre triunfa. La actitud egoísta fue la que llevó a cabo a empresas a puntos de poder decaerse, en la cual no tenía responsabilidad social sobre sus clientes y solo pensaban en ganancias, y esto venía a hacer que se tomara una conducta de ética empresarial poco aceptable, lo cual la conducta ética debe responder a problemáticas importantes de la sociedad, en la cual a través de la ética viene y tanto la empresa viene a satisfacer las necesidades de sus clientes, como también la empresa viene a poder tomar en cuenta a sus colaboradores y juntamente poder trabajar para dar un buen servicio a la sociedad. De ahí la importancia de la ética dentro de la empresa. Capítulo 8. La ética y los procesos humanos del negocio. La alineación de los procesos humanos, la planeación responsable de los recursos humanos es importante y es un dilema de administración de recursos humanos. En este punto gravital es asegurar que las estrategias de negocio se logren sin demeritar los objetivos individuales de las personas que participan. Shake en 1997 en su artículo de la materia estratégica de los recursos humanos establece que los procesos de recursos humanos deben responder no solo a las demandas de la organización, sino a las necesidades individuales de todos los miembros de la empresa. Es importante considerar dentro del proceso de decisión y elección de los elementos fundamentales de la justicia distribución, es decir, los principios de perfecto equidad, necesidad, méritos y logros, contribución y esfuerzos seguros, incluir el poder. El administrador responde a los recursos humanos, debe buscar la manera de establecer sus prácticas de gestión y dar el seguimiento adecuado para que cumplan con los principios que se presentan en esta sección de la empresa. La responsabilidad del administrador de recursos humanos: por una parte, el proceso de reclutamiento y selección y elección y contratamiento debe centrarse en el perfil deseado y sobre todo en el código personal de conducta del candidato. Una práctica difundida por los administradores de recursos humanos indica que se debe de contratar por valores, entrenar y por competencias y pagar por desempeño. De esta manera, para que las empresas logren traer el talento deseado, deben elaborar y poner en operación una estrategia de reclutamiento basado en los valores morales de las empresas. En cuanto a los sueldos y salarios, existen 4 factores que deben tomarse en cuenta. Asegurar la justicia en el pago, que cubra sus necesidades tomando en cuenta las condiciones reales de la empresa a la hora de remunerar la aportación de la persona como trabajador y que exista un bien común. La determinación del beneficio justo para la empresa debe considerar a su vez el rendimiento económico, la inflación a la hora de invertir y las ganancias. Crear y mantener
definir una propuesta exitosa de valores de parte de la empresa hacia los solicitantes, lo cual incluye contar y difundir una alta reputación cultural y valores, estructurar la organización con puestas y trabajos flexibles y retardados, así como desarrollar un esquema de competencias innovadoras que ofrezcan oportunidades reales y potencializadas. Las obligaciones morales del empleador comprenden en buena medida un ambiente de trabajo saludable y con un mínimo riesgo de accidentes. El autor presenta una serie de conclusiones basadas en una investigación empírica en cuanto a 3 dimensiones estructuradas de la organización y su efecto en la conducta ética: el tamaño de la empresa, dimensión física, capacidades, número de trabajadores, volumen de recursos, el grado de centralización de las decisiones, concentración del poder y la autoridad y el nivel de formalización, reglas, procedimientos, políticas y prácticas escritas definidas. Conducta moral de las personas permiten al responsable de recursos humanos diagnosticar problemas derivados de dilemas éticos, así como predecir conductas esperadas antes de determinadas situaciones. Esto es lo que nos quería dar a entender el capítulo 8 de esta presentación. Capítulo 9. Cultura y ética organizacional. Este capítulo hace énfasis en la globalización cultural y ética. Es algo que se comparte por todos los miembros del grupo social. Las personas son más permanentes a aquella cultura tratada de transferir a los miembros más recientes aspectos culturales. Se dice también que conforme la conducta, la estructura, la percepción que el individuo tiene del mundo influye en la manera como la persona responde a sus entornos. Las 5 dimensiones culturales: dimensión del poder, tolerancia a la incertidumbre, individualismo colectivo en una cultura masculina. Lo grande es lo importante, la obsesión prevalece, mientras que en la cultura femenina la calidad de vida y la armonía con el entorno es más importante que los fines materialistas. Los índices de razonamiento moral se deben a que las personas formulan sus juicios morales dependiendo. Hay un juicio social moral que se encuentra en el nivel concepción centrado en sí mismo, nivel de convención centrado en interrelaciones, nivel de postconvencional centrado en sus principios personales. Entonces, con las dimensiones que presentó Osfeld, es posible predecir la conducta moral de los miembros de distintas culturas. Se concluye que en la toma de los valores son una dimensión muy importante en la cultura y que de algunas maneras condiciones la conducta de los individuos inmersa en ella. La apreciación de dichos valores proporciona información para predecir el comportamiento, en este caso de los consumidores. En este apartado se hablará sobre una serie de conclusiones elaboradas por Sharwin y Iwen en el 2005 sobre las dimensiones culturales de Heister. Primera conclusión: la cultura individual son más sensibles a las problemáticas y dilemas éticos y que es la sociedad en donde predomina el colectivismo. 2. Las personas que pretenden una sociedad masculina tienen que ser menos sensibles a los dilemas éticos que aquellos inmersos en una sociedad considerada como femenina. 3. Los individuos que presentan mayor distancia de poder serán menos sensibles a los problemas morales que las personas con distinción de poder. 4. Aquellas personas que pertenecen a una sociedad con una fuerza aversión por la ambigüedad tendrá a ser más sensible a los problemas éticos que los individuales con averiguar la ambigüedad. 5. La cultura con fuerte orientación a largo plazo será más sensible a los dilemas éticos las personas con orientación a corto plazo. Colshill y Brun en 1994 recomiendan 7 estrategias para resolver conflictos éticos interculturales. 1. Evasión. 2. Esfuerzo. 3. Educación persuasiva. 4. Infiltración. 5. Negociación, compromiso. 6. Aceptación. Y 7. Colaboración de solución del problema. Estas estrategias dependen de 3 elementos situacionales: la intensidad o importancia de los valores que rigen la influencia relativa de los parte del conflicto y la urgencia de resolver el problema ético.
Dimensiones culturales de importancia en Iberoamérica. La palabra Iberoamérica abarca los países de habla española y portugués. Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Y esto significa simpatizar y dialogar personas y clases, hacer énfasis en el respeto a la dignidad humana y aversión a los criterios e insultos personales. La relación de trabajo está sujeta a una realidad y relativa al personal, y el personalismo es particularmente atractivo porque es agradable que se trate al individuo como persona y no como un número particular. Enfatiza hacer excepciones según las personas y las obligaciones derivadas de la amistad, confianza, paternalismo y relación jerárquica. Se basa en la estructura monárquica y el papel histórico de la Iglesia, el patrón del gobierno. Poder. Este comportamiento cultural es la piedra angular de las relaciones en la sociedad latinoamericana. La influencia es más que por medio del liderazgo o de la autoridad moral, se ejerce a través del poder, humor y gracia. El buen humor desempeña un papel importante en la vida laboral, puesto que es una catalización social a la vez que una válvula de escape para la atención del trabajo. Fatalismo. Este factor cultural que se tiene poco control sobre los eventos, su comercio y el futuro. Los países latinoamericanos enfrentan diversos retos en cuanto a la ética de negocios. Una de ellas es la corrupción, y para disminuir el mismo requisito de primero se debe plantear primero el Fondo de Cultura Organizacional. Segundo, responder solidariamente a los tres problemas fundamentales: la potenciación del ambiente, la erradicación de la pobreza y la democracia de la educación. Tercero, transformar el lugar de trabajo. Cuarto, sacar provecho de valores, creencias y religiosos. La participación se manifiesta por medio de la conducta implícita y explícita de sus integrantes. Una institución Mondragón es una empresa corporativa con características singulares. Para esta, los valores de la empresa, valores como cooperación, participación, responsabilidad social, innovación, objetos básicos que definen el marco de referencia para las actitudes y funciones y pretenden ser el elemento integrador para los planes estratégicos y operativos. Satisfacción de clientes, rentabilidad, internacionalización, desarrollo y participación social. La principal ventaja de competitividad de Mondragón es la profunda contribución y participación entusiasta de sus personas, pero que una organización sea más exitosa necesita también de una gestión de subcultura dentro de la organización. Ante ellos es importante tomar en consideración los elementos estructurales de la organización, los 4 subsistemas de cultura organizacional. 1. Subsistema de representaciones. 2. Subsistemas de valores y normas. 3. Subsistemas de modos de expresión. Y 4. Subsistemas de modos de acción y organización. Cada uno de estos 4 subsistemas culturales tienen una serie de influencia moral en las organizaciones. Eso es lo que nos quiere dar a entender el capítulo número 9 de este libro. Podemos ver que el Iberoamérica pues se habla más sobre un tipo de cómo viene a hacerse más el comercio, la industria, y cómo esto va viniendo a transformar a diferencia de otros comercios por lo mismo de sus diferentes culturas que se tienen. Y esto es lo que nos quiere dar a entender el capítulo número 9. Capítulo es la ética en las organizaciones multinacionales. Una de las industrias más controvertidas en cuanto a sus responsabilidades y en responsabilidades sociales es la industria del tabaco. Dicho esto, esta industria trata de descubrir las evidencias documentales de algunas industrias cerraron, se les impuso multas, etc. Si no damos cuenta, son empresas que no poseen responsabilidad social. Lo peor de ellos es que buscan ubicarse en países más pobres del planeta. Se dice que una de las industrias más controversias es cuanto a su responsabilidad o irresponsabilidad social es la industria del tabaco. Jackson argumenta que en la toma de decisiones para la resolución de dilemas éticos en las empresas transnacionales se relaciona con problemas complejos,
dimensionales e impredecibles, mismos que deben ser resultados de manera cáustica e incluyendo tomando como marco conceptual una matriz normativa. Las empresas transnacionales y la moralización de la sociedad. El enfoque de este subtema son las industrias transnacionales, empresas que realizan sus actividades en diferentes países distribuidos por todo el mundo. Se dice que se puede ser un factor moderado del perfil moral de una economía de dos formas: por medio del aumento de las responsabilidades sociales de sus operacionales al condicionar su inversión en dicha economía, privilegiados a países con mayor sentido ético de los negocios. Una empresa transnacional prefiere invertir en una economía de menor riesgo moral y no en un país que puede ayudarse a sus acciones e inversiones. Plantear en los directivos de transnacionales se enfrenta a fuertes problemas éticos al concentrarse inmersos en una cultura extraña, pero también concluyen que es posible mejorar la forma en que los extranjeros abordan los dilemas éticos en el país anfitrión. Sin embargo, existen formas de ajustarse a la cultura que pueden ser particularmente exitosas, y dando que es posible predecir sus efectos en la conducta, se puede enfrentar a los directivos con base en algunas estrategias claves definitivas. 1. Insistir en no comprometerse en el código de la persona de conducta. 2. Tratar de entender los motivos de las conductas de los demás. 3. Tratar de convencer a los otros adherentes de las políticas de la campaña. Y 4. Adherirse en las personas a las políticas de las compañías. El imperativo global, una gestión responsable de los negocios. En este último apartado trata principalmente sobre el alcance de la responsabilidad corporativa. Los modelos de responsabilidad social corporativa están cimentados a menudo en la realidad percibida dentro de algunos países occidentales como economía estable, sin importar la realidad social y cultural de la mayoría de los economistas en la que operan. Para finalizar, las empresas transnacionales presentan características propias en las situaciones en una posición particularmente complicada en cuanto a su responsabilidad social corporativa: el tamaño, la dispersión geográfica, la presencia en distintas economías con diferentes culturas, así como una interacción como ideologías diversas y distintos sistemas de valores son algunas de las variables que interactúan. Por otra parte, la precisión de la sociedad y los activistas internacionales han conducido a muchas de estas corporaciones a diseñar códigos de conductas y instaurarlos a todos lo largo de su organización, sin olvidar socializarlos y proveedores. Sin embargo, las diversas culturas y la realidad política y económica de los países donde está presente convierte el proceso de moralizar una empresa transnacional en una área ardua y compleja, que va más allá de la institución, un sistema de normas y vigilancia su comportamiento. Esto es lo que nos quiere dar el capítulo número 10 de este libro, y con esto terminamos. Muchas gracias por poner atención a este video de resumen del libro, el cual espero que sea de su agrado. Muchas gracias y que pase un bendecido día.